Pues yo quiero, como reza el título, quiero plantear algunas perspectivas que quieren proponer una tensión, una pulsión de los abordajes frente a estos imaginarios eh, que desnaturalizan al continente africano, a los pueblos africanos, a las comunidades africanas. La idea inicial con la que yo quiero comenzar es señalar o poner en cuestión por qué el estudio, el conocimiento y la comprensión de África ha constituido un terreno plagado de incertidumbres y falacias, especialmente en esa idea borrosa de África que finalmente se ha anidado en amplios sectores de la opinión a nivel global. Por eso, África nos interpela, y ese es el título de esta conferencia. África nos interpela, nos cuestiona, nos interroga acerca de cuáles han sido realmente los aciertos objetivos y los crasos errores que las escrituras del poder y la ciencia han producido a la hora de registrar o de interpretar a los pueblos africanos y su sino, su evolución en la historia y en la genealogía de la humanidad global. No obstante, la interpelación parte de un presupuesto ontológico fundamental. Se reclama el lugar propio, inherente, que tienen los saberes, las prácticas culturales y las estructuras sociales africanas en su propia comprensión desde adentro, evidentemente con todas sus tensiones, redes y solidaridades. Y es que una expresión lacerante y perversa de los estereotipos sobre África es aquella que invalida o deslegitima los saberes africanos. Las representaciones, los imaginarios y las retóricas que apuntalan esa precarización son en realidad poco menos que primarias, dado que las genealogías de producción, de saber, técnica y conocimiento en África se han desenvuelto desde los tiempos de origen de los referentes míticos hasta los momentos actuales de crisis e incertidumbre, evidenciando procesos sistémicos o estructurales de generación, acumulación y transmisión de los saberes ancestrales. Tal transversalidad y reproducción en el tiempo no tiempo puede ayudarnos a comprender la terquedad, esa fortaleza de las tradiciones ancestrales africanas a no desaparecer ante los embates de la modernidad exógena, así como también nos posibilita advertir los cambios y las metamorfosis que han experimentado las culturas tradicionales en los escenarios rurales, aunque de manera más acuciosa en las áreas urbanas. En consecuencia, se nos interpela además por nuestro lugar o carácter exógeno, exterior a las matrices centrales africanas. La inquietante cuestión es advertir hasta dónde son funcionales, cuáles son los límites de nuestras miradas desde afuera de las formaciones sociales africanas, las cuales per se no son o representan el agente productor de tales exterioridades. Por supuesto que aquí es preciso no olvidar que entre los complejos sociales, socioculturales africanos también se manifiestan enunciaciones desde afuera que sustentan, por ejemplo, la justificación de la esclavización de un pueblo sobre otro o la imposición de nacionalismos étnicos de naturaleza autoritaria sobre la mayoría o minoría de un conjunto de conglomerados culturales en un país o en una región determinada. Igualmente, élites y gobernantes africanos que asumieron los cánones y las políticas coloniales y luego neocoloniales europeas y los emplearon contra sus poblaciones afines, tornándose en aliados serviles de los europeos y de los intereses extranjeros. O aquella combinación también manifiesta de africanos blanqueados o europeizados, quienes no necesariamente abandonaban sus raíces tradicionales.
Así que África nos interpela, y esto es muy importante, pero también África interpela a los mismos africanos. También, en otros términos, así como la tradición ancestral africana interpela a la modernidad africanizada o desplegada bajo y en escenarios africanos igualmente interpela a la tradición ancestral. En este orden de ideas, puede parecer una obviedad afirmar que el continente africano es un escenario infinito en complejidad y diversidad, pero quizás no es tan obvio cuando nos percatamos que aún persisten nociones que desfiguran, malinterpretan o vacían sus intrincadas y hasta sus insondables realidades o creencias. El arte africano, por ejemplo, era concebido como rudo, primitivo y diabólico. Tal percepción, ciertamente, como quizás algunos de ustedes saben, empezó a cambiar en el paso del siglo XIX al siglo XX, producto de las notables influencias de las estéticas africanas en las novedosas tendencias artísticas europeas. En ese péndulo, entre el prejuicio que anula y el reconocimiento, África configura todo un desafío que nos interpela su comprensión, lo cual además puede acarrear el riesgo de que nos matriculemos o en una irrestricta esencialización o en una victimización anodina. Esto tiene que ser muy advertido, estos riesgos de la esencialización y de la victimización frente a África. Toda esta tensión objetivamente está atravesada aún por la carga valorativa imbuida en una percepción de naturaleza racializada respecto de los africanos, que tiene una hondura en el tiempo que la hace tosudamente creíble y sobre la cual, además de otros factores, se ha venido reproduciendo, cabalgando a nivel global, una marcada ignorancia supina sobre el continente. Decididamente, ante un África que nadie puede definir, dada su inconmensurable diversidad y densidad, continúa siendo paradigmático que el continente africano siga siendo mirado a través de muchos estereotipos y clichés que logran reducir las realidades complejas a percepciones primarias sin fundamento alguno. Esas talanqueras impiden ver, por ejemplo, que en el presente futuro global, diversas propuestas o realizaciones estéticas africanas y de la diáspora retan otras expresiones convencionales de Europa o Norteamérica. Ello se puede apreciar en el ámbito del cine, de los mass media, de ficción y experimental como Nollywood, que nació en Nigeria, en el ámbito del diseño, las músicas, la moda y el cine, como ya lo mencioné. A lo que ahora se ha dado en llamar el sur global, las nuevas y renovadas estéticas africanas le está imprimiendo un inusitado movimiento de creatividad y alternancia a pautas hegemónicas en el diseño, la moda, las telas y la música. Ahora, arriesgando una percepción de victimización en contravía de otras más objetivadas, cabe recordar que hace ya varias décadas, Ali Masrui, connotado intelectual keniano, llegó a afirmar que posiblemente África ha sido el continente más humillado en la historia de la humanidad. Él afirmó, y lo voy a citar, abro comillas, los africanos no son necesariamente el pueblo más brutalizado, pero casi con toda seguridad son los más humillados de la historia moderna, cierro comillas. Y por supuesto, eso dio para una larga controversia que, entre otras consecuencias, ayudó a producir el reclamo global de las afroreparaciones y abrió la posibilidad de la condonación de las abultadas deudas externas de los países africanos. De otra parte, recientemente, Achille Mbembe, reconocido intelectual camerunés, adujo y sostuvo que la historia de la humanidad es la lucha del negro por su libertad y que en ese sentido África, y este me parece un punto fundamental, África era un repositorio moral y experiencial para la crisis actual de la humanidad enfrentada a hecatombes como la destrucción del planeta, las esclavitudes modernas y la pobreza global. El mundo global, añadía y apuntalaba Mbembe,
camina en dirección al mundo negro global como posibilidad ética de futuro, en donde además no se puede soslayar el hecho de que la globalidad contemporánea, calificada por Mbembe de globalidad necropolítica, observa mucho de la experiencia racista y esclavista experimentada por los africanos desde hace ya varias centurias. Igualmente, hace ya varias décadas, al menos desde los 80 del siglo pasado, Carlos López, importantísimo sociólogo bisauguineano del desarrollo, colocaba, analizaba y discutía las percepciones del continente en un péndulo que iba desde el África vilipendiada hasta el África que representaba el continente de la esperanza del futuro, inclinándose y como tal fundamentando más esta segunda opción, es decir, la opción de la esperanza del futuro, bajo la premisa concluyente de que, y cito a Carlos López, abro comillas, de que el cambio será posible cuando la sensación de derrota sea derrotada, cierro comillas. De hecho, Carlos López en su libro más reciente, que salió publicado el año pasado, libro titulado, hago la traducción al español, África en Transformación, López retoma la atención de este péndulo al subtitular su libro Desarrollo Económico en la Época de la Duda. Constituye una, y esta es la importancia del libro de López, constituye una lectura genealógica de los modelos tradicionales de desarrollo, de los modelos tradicionales africanos de desarrollo y su papel en el futuro sostenible del continente en el escenario de las incertidumbres globales. Es un poco la ratificación de este reservorio moral y ético de futuro que estaría representando y que representa a África. Futuro, certeza e incertidumbre parecen de alguna manera condensar el horizonte del continente africano hoy por hoy. Y es que en muchos sentidos los futuros africanos toman o adquieren sentido en el no tiempo de la ancestralidad, que no obstante se ha visto impelida o forzada a dialogar y a entremezclarse con variaciones modernas en distintos ámbitos y de la más diversa naturaleza. Por eso, pues algunos antropólogos hablan de la afromodernidad. Así, pues podemos constatar con alguna objetividad que la tradición ancestral africana es una dinámica terca y obstinada ante la amenaza de desaparecer que justamente la ha llevado a experimentar una crisis real. Una tradición tercamente amenazada que se resiste a evaporarse. Una tradición en crisis que no está dispuesta a desaparecer del escenario cotidiano de las comunidades africanas. En todo caso, nada es seguro y todo parece incertidumbre cuando se trata de aprender, de comprender ese vasto horizonte que además nos obliga de manera permanente a prevenir, a advertir o a cuestionarnos acerca de nuestros lugares de enunciación, desde los cuales anunciar la manera más objetiva de comprender, de legitimar y visibilizar el continente, sus culturas y sus pueblos. Es decir, un ejercicio crítico de esos regímenes de verdad que han interpelado y que han interpretado a los pueblos y a las comunidades africanas. Con seguridad, por ejemplo, la noción de paganismo propugnada por las religiones monoteístas, como el cristianismo, el islam, el reformismo evangélico, es ese lugar de enunciación, el paganismo, que desde sus orígenes pretendió y sigue pretendiendo anular o deslegitimar las creencias y ritos ancestrales africanos en un claro intento de desposesión de sus bases teogónicas. Sin embargo, de igual manera, se ha podido evidenciar la persistencia y la fortaleza de ese mal llamado paganismo, tanto en zonas rurales, pero quizás sobre todo en los caóticos ámbitos urbanos africanos. Los fetiches, los trances, los sacrificios, los diálogos con el más allá y los ritos asociados a las religiones ancestrales no solo siguen obsesionando a sus detractores, sino que su práctica pública o privada sigue siendo una adhesión
más o menos cotidiana entre muchos habitantes urbanos que oficial y nominalmente son fieles practicantes que asisten a iglesias evangélicas, cristianas o a mezquitas islámicas. En ese sentido, todos esos mapas sobre África que hablan y que pintan las creencias o los credos religiosos son realmente una farsa porque no evidencian estos entrecruzamientos entre la ancestralidad y las religiones monoteístas. Y lo quisiera ilustrar de la siguiente manera. Al menos en referencia a la ciudad de Abidjan, que es la capital de Costa de Marfil en el África Occidental, ello se pudo evidenciar en una investigación etnográfica que adelantaron Touré y Konaté, dos académicos marfileños muy reconocidos. Su conclusión no puede ser más contundente al señalar que tales persistencias ancestrales constituyen, dicen ellos, literalmente una venganza del paganismo, y los estoy citando, una venganza del paganismo, y lo caracteriza de la siguiente manera, y cito a Touré y a Konaté, abro comillas. Cuando el sacrificio pone en competencia a los dioses de aquí y a los dioses de afuera, el costamarfileño o el africano, fíjense que lo hacen extensivo al africano, comienzan por volver para el lado de sus antepasados, de sus divinidades, genios, espíritus, siempre y aún vivos, cerca de los hombres, celosos de sus abrazos recíprocos, de las idas y venidas de las reencarnaciones. Después, adhieren a los dioses de afuera, frecuentan sus iglesias y mezquitas por las apariencias, por el estatus social. Dicen apertura y diálogo, dioses de acá y dioses de afuera. No elegimos el país que tenemos. Ellos, los dioses, están ahí para la eternidad y por supuesto están en todo lugar. Con el otro dialogamos apoyándonos en los nuestros. Cierro comillas. De tal descripción llama la atención dos aspectos. Primero, que Touré y Konaté, estos dos investigadores marfileños o costamarfileños, sugieren hacer extensiva a los africanos y no solo a los marfileños esa actitud de constante retorno a los dioses de aquí, a los ancestros. Así sea en espacios públicos, pero al parecer en espacios privados también. Sin caer en los absolutismos, es posible sugerir, al menos como hipótesis, que el fenómeno presente de los espíritus ancestrales, al lado de los dioses de afuera, puede estar marcando una tendencia real y presente en muchos lugares en África. Y segundo, la ancestralidad presente está nominada de manera clara y real como entidades espirituales siempre y aún vivas, muy próximas a sus creyentes o practicantes, referencia que constituye una prueba insoslayable de la persistencia y solidez de los ancestros, afianzadas por el hecho de ser considerados como los dioses de acá, siempre presentes en la eternidad. Sobre esta investigación, ese gran historiador congolés, el profesor Elikia Mbokolo, que ha escrito para mí una de las más brillantes historias de África, comentando y avanzando algunas explicaciones al fenómeno de la venganza del paganismo, que el profesor Mbokolo escribió en el volumen 2 de su Historia del África Negra. El profesor Mbokolo infiere que el mundo urbano está plagado de miserias, carencias y oportunidades aplazadas, lo cual explicaría, y esa es su tesis, explicaría esa proclividad de acudir a los sacrificios. Y cito al profesor Mbokolo, abro comillas, del análisis de los problemas que condujeron a los citadinos a practicar sacrificios, se resalta que los principales motivos son las dificultades específicas de la vida urbana, como por ejemplo obtención de un empleo o de un ascenso o de una preservación de las funciones desempeñadas. Preocupaciones vinculadas a la escuela, ya sea que se trate de conseguir un lugar en un establecimiento, ya sea que se trate de lograr la aprobación en uno de los numerosos concursos que dan ritmo a la vida de los estudiantes, pero además problemas de salud, sin embargo, también miseria efectiva, brujería, etcétera. Cierro comillas. Señala el profesor, o continúa señalando el profesor Mbokolo,
que los comerciantes, los artesanos, los estudiantes, los desempleados y la pequeña burguesía asalariada se cuentan entre los grupos sociales que, con mayor predilección, acuden a la práctica de los sacrificios y a los diálogos con los espíritus. Finalmente, Boccolo advierte de manera objetiva que las tradiciones ancestrales no son incólumes o puras, ya que, lo vuelvo a citar, abro comillas, ya que una ciudad impone metamorfosis de toda índole a las prácticas antiguas, cierro comillas, aunque las mismas prácticas antiguas tienen la capacidad de adecuarse a los ámbitos urbanos, llegando incluso también y de manera paralela o complementaria a operar allí, según el profesor Boccolo, una sacralización inesperada del espacio urbano. En realidad, podríamos aseverar que lo sagrado ancestral dispone simbólicamente del espacio, de los lugares y de la naturaleza, tejiendo una red significativa que le otorga poder y fortaleza a la presencia de los antepasados memoriosos. Por eso la imagen de la red y de la araña en el África Occidental entre los Akan es tan importante. Pero siempre, frente a esta presencia de los antepasados memoriosos, siempre con la actitud de entablar los diálogos o de compartir los espacios con otras entidades exógenas que en algún momento llegaron a disputarle su primacía. Este retorno, esta vigencia, esta fortaleza de las ancestralidades africanas propone o perfila una relación interesante entre las culturas africanas tradicionales y las generaciones de africanos que vieron la luz o que nacieron después de las independencias africanas de mediados del siglo XX. En efecto, en algo que no se ha reparado mucho, con atención, al menos en nuestro medio, es que alrededor del 50% o quizás más de la actual población africana prácticamente no había nacido cuando obtuvieron la independencia la mayoría de los países del continente. África está considerado este continente hoy por hoy como el continente con mayor proporción de población joven, no solo en África, sino a nivel global. Además, es un continente que viene evidenciando los mayores ritmos de crecimiento demográfico a nivel mundial. En la actualidad, aproximadamente el 77% de la población africana tiene menos de 35 años de edad. En ese sentido, se puede avisorar que de muchas maneras la juventud representa el sector de la población sobre la cual reposa el futuro de África, por lo que, como nos podemos imaginar, a los jóvenes africanos les cabe una enorme responsabilidad, no solo en la conducción de su continente hacia la superación de sus graves problemas estructurales, sino que también son la garantía de materializar objetivamente esa capacidad de permanencia creadora y transformadora de las culturas africanas, propiciando diálogos fructíferos entre la ancestralidad, la tradición y la modernidad de sello africano. El universo de los jóvenes africanos es una suma de tensiones, desde su utilización como mercenarios desde niños, pasando por la violación de las jóvenes, las altas tasas de desempleo, llegando a la demostración de su ingente capacidad creadora en campos de acción como el multimedia, el diseño, la ingeniería, las humanidades, las artes plásticas y la música. Como portadores de la creación, de la innovación y del compromiso, los jóvenes y de manera sobresaliente, las mujeres representan el futuro posible de África. Así lo afirma de manera categórica Amadou Diop, importante líder y mecenas cultural senegalés de la histórica ciudad, del área histórica muy importante de la ciudad de Saint-Louis en Senegal. Amadou Dia dice, abro comillas, es la juventud que viene la que cambiará las cosas. Los políticos de hoy en día fueron formateados para otras cosas. En África hay un nuevo viento que sopla. Las mujeres y los jóvenes vienen fuertes y van a cambiar el continente. Nadie podrá pararlos, van a cambiar el continente. Cierro comillas. En este punto, y para hacer relevante el papel de los jóvenes, quisiéramos hacer notar algunos experimentos o producciones creativas y performativas
particularmente de manera notable en el sentido de cómo algunos jóvenes africanos se encuentran comprometidos e inmersos en buscar el equilibrio y la fusión entre la tradición ancestral y ciertas estéticas musicales modernas. Trance y electrónica se mezclan en los proyectos musicales, por ejemplo, de la banda Ifriquilla Electric, grupo de Túnez que se ubica para la producción de sus estéticas musicales en el Banga. El Banga es una práctica ritual terapéutica que las comunidades negras del sur de Túnez han mantenido viva a través de las generaciones. El trance ritual del Banga combina danza, música y ceremonias y es el primo tunecino de los Unnawa de Marruecos. Comparten el mismo origen y se confunden fácilmente con el exorcismo, mientras que son prácticas adorcistas vinculadas a espíritus llamados ruajines. El objetivo del ritual no es expulsar a estos espíritus, sino hacer que entren en el cuerpo y la mente de la persona para que estén poseídos y satisfacerlos con el trance. El trabajo más reciente de Ifriquilla Electric, ¿sí?, es el lanzado por Glitbert Records el pasado 5 de abril de 2019, un poco más de hace un año, que se titula Lailet El Boré, que puede ser traducido como La Noche de la Locura, y hace alusión a la última parte de la reunión anual del ritual Banga de Tozur, en la que los espíritus realmente toman posesión de los cuerpos. Así que en este caso se configura un diálogo transversal entre la espiritualidad, la electricidad y el trance de la velada, todo esto agenciado por músicos y compositores, básicamente jóvenes, mujeres y hombres. Por ejemplo, Luca es un compositor establecido en Bamako, en Mali, en el África Occidental también, quien desde su primer álbum, conocido como Fasokan, del año 2017, ha producido, Luca, ha producido una música que combina músicas tradicionales de África Occidental con la electrónica. Desde entonces, en estos 2 últimos años, adelantó un proyecto que lo llevó al lanzamiento el pasado 24 de mayo de 2019 de la obra Faló, producto de la inmersión en la música tradicional mandinga o malinqué del otrora gran imperio del Mali, en donde reúne a varios artistas tradicionales para cantar historias de los griots, con loops de ungonis y fraseos de hip hip y de hip hop. Llama la atención que Wiriko con W es uno de los mejores sitios de historia y de cultura sobre África, y además un sitio web de la música y de las artes escénicas africanas, hable, Wiriko, a propósito de los proyectos experimentales de Luca, de la tradimodernidad. Esto en lo que hemos venido insistiendo, de las pulsiones, de las tensiones, de las interactuaciones entre la tradición ancestral africana y la modernidad. Esta tradimodernidad que impera en el Mali contemporáneo, según el sitio web de música Wiriko, ¿sí?, en el Mali contemporáneo, a través de letras que reflejan los retos de la vida moderna en África. Así, dentro de esta tendencia de fusión musical entre lo tradicional y lo moderno, podemos mencionar rápidamente experimentos como los de Sulbank en Guinea, Hama en Nigeria, Basekou Kouyaté en Malí, Aziz Shamahoui en Marruecos, Frank Billon en Camerún, y Sauti Sol, una banda keniana. También Les Amazons d'Afrique, las Amazonas de África, es una banda femenina de varios países, incluido Colombia, y Dina Abdelwahed en Túnez. Además de la fusión, existen 2 rasgos comunes de estos proyectos estéticos, si bien diferenciados en cada caso, son tanto la distopía como el sentido o proyección futurista de la música electrónica. Quizás justamente las distopías de estas estéticas musicales africanas, producidas por jóvenes y colectivos, obedezcan no solo a una especie de desesperanza o no futuro respecto de sus países y al continente africano, sino además y también a mensajes cifrados que desde lo más hondo de la ancestralidad reclaman y apelan, y esto me parece de la mayor importancia, apelan a nuevas humanidades, a nuevos sentidos de futuro,
demandados por los jóvenes y las mujeres para el continente en su conjunto y para cada una de las miles de comunidades étnicas. De igual manera, como las estéticas africanas impactaron el arte, el arte europeo en el paso del siglo XIX al siglo XX, como ya lo había mencionado antes, las primeras décadas del siglo XXI asisten a una efervescencia original y a una influencia del diseño y las creaciones estéticas africanas, impactando a nivel mundial los modelos creativos. No solo el estereotipo amplificado de la violencia o del hambre en África ocultan estos escenarios, sino que históricamente se ratifica la notable genealogía del diseño textil en los distintos tipos de telas y de ropa en el diario discurrir de los africanos. En el 2016 se lanzó un libro colectivo titulado Africa Rising, como África surge, que hace visible una especie de actual época dorada de la inventiva africana y su proyección global, que podría incidir en la generación de nuevas maneras de emprendimiento económico por fuera o como alternativa a las economías hegemónicas controladas por las élites africanas y por las multinacionales globales. Y lo llamativo, entre otras perspectivas, de Africa Rising es que la carencia social se ha tornado en matriz creativa del diseño. Por lo menos así lo sostiene Cathy de Clee, surafricana, una artista crítica surafricana, editora de este libro, Africa Rising. Ella observa, la cito, abro comillas, los diseñadores del continente africano son productores extraordinarios y llenos de recursos. La escasez es un duro maestro, pero también es la madre de la invención, dice Cathy de Clee. Y si hay una cosa que capta la esencia del diseño y la creatividad en África hoy en día, sería la capacidad de convertir la escasez en oportunidad. Este me parece un punto fundamental. Y en este caso, la creatividad africana tiene la propiedad de ampliar sus posibilidades de agenciar nuevas u otras humanidades, ya que en realidad proviene de una historia dura, dramática y retadora, que ha proporcionado las búsquedas incesantes de la sobrevivencia, la difícil adaptación y la vital resistencia. Ahora bien, respondiendo a las tradiciones africanas significativas de largo alcance en el tiempo, del diseño y la confección, tanto de telas como de ropa, no es de extrañar que la moda o el diseño de ropa de cuño africano esté produciendo literalmente un boom a nivel mundial, al igual que el diseño como lo referimos antes. Ese fenómeno se enfrenta al menos a tres ámbitos. El primero, el pillaje de los diseños que hacen grandes casas de moda o piratas del mercado. El segundo, la compra en directo en Europa, Estados Unidos o en los mercados africanos con una retribución incierta al diseñador original. Y tercero, la colaboración entre diseñadores o modistas y agrupaciones comunitarias que no solo tratan de proteger los derechos de autor de los diseños, sino que además propenden por garantizar una retribución económica justa y equitativa para los hacedores y sabedores, para las hacedoras y para las sabedoras. Nos interesa, como parte de esta reflexión que hemos venido planteando y proponiendo, resaltar algunos de esos trabajos colaborativos que de alguna manera han propiciado la proyección o presencia fundamental de las modas africanas en el mundo, o al menos en las llamadas grandes pasarelas y tiendas de moda. Mafi, diseñadora etíope, indaga en las culturas populares, utilizando materiales hechos a mano por cooperativas de mujeres, dando así muestras de la diversidad de su país. El modisto diseñador surafricano, Ladumo Unsokolo, creó la colección Ma Xhosa a partir de las necesidades propias de los jóvenes Xhosa, lo cual le implicó llevar a cabo un trabajo de investigación en torno a materiales, colores y simbología Xhosa. Los Xhosas, un grupo bantú, los grupos bantúes más importantes del África del Sur, particularmente en Sudáfrica.
Una cooperativa de mujeres Masái, en un grupo que vive, que tiene su territorio entre Kenia, entre el sur de Kenia y el norte de Tanzania, vienen desarrollando un proyecto colaborativo con una diseñadora norteamericana que ha permitido crear la colección de Tomon, que significa 10 en lengua Ma, que es la lengua de los Masái, y que ya se ha presentado en varios desfiles en París y Nueva York. Cabe recordar el reconocimiento que tienen las telas y ropas Masái en cuanto a sus originales diseños y a la estructura viva y original de los colores. Como ustedes incluso lo pueden apreciar en algunas de las imágenes que estamos pasando de estos niños y estas niñas africanos. De igual manera, mujeres ruandesas, Ruanda en el África de los Grandes Lagos, organizadas en cooperativas, se han aliado con diseñadores independientes en la producción de objetos y ropa. En países de África del Sur, como Suazilandia y Zimbabue, nació el proyecto Mustard Seed Africa alrededor de propuestas de diseño textil con base comunitaria. De esta manera, entonces, la presencia del diseño africano en distintos escenarios internacionales no se reduce a una cuestión de simple catálogo, quizás muchas veces descontextualizado, sino que se trata de visibilizar África y sus potencialidades creativas con sentido como parte de un proyecto vital humano que siempre ha estado amenazado en su existencia. Y es justamente ese proyecto vital humano lo que finalmente está en juego, ya que es un proyecto que atraviesa de manera original la historia del género humano y como tal, entonces África corresponde a ese horizonte necesario, a esa saga experiencial que contribuye a entender lo que es, ha sido y será la humanidad. A manera de ilustración, se afirma con frecuencia que para los africanos su futuro está en el pasado y hacia allí mantienen una firme convicción. Pero no es el pasado cronológico o matemático, es el pasado de la memoria de los ancestros, que andan o circulan en el no tiempo, en cualquier tiempo, en el tiempo del eterno retorno, en el tiempo mítico, en el péndulo del tiempo y en el ritmo del tiempo. Desde el comienzo de los tiempos, la gente de la matria africana, de la madre África, matriz original de la humanidad, no ha dejado de andar por su continente propio y por las anchuras del globo terráqueo, experimentando y aportando las más impactantes diásporas globales en una suma de experiencias traumáticas, a la vez que libertarias y creadoras. Empero, junto al capital simbólico que África y los africanos le han podido aportar a las humanidades globales, avisoramos en la coyuntura actual nubarrones, dilemas y desafíos. El futuro vital de África hoy más que nunca se encuentra comprometido, hipotecado y diluido, incluso para los más porfiados. Sin pretender apelar a una suerte de fatalismo irrestricto, requerimos disputar y debatir la cuestión acerca de si definitivamente hoy podríamos afirmar que han fracasado o que se revelan inviables los modelos políticos y económicos que conducen los destinos de los países y de los pueblos africanos. En otros términos, y para decirlo de manera directa, si bien en una formulación hipotética, el Estado y el capitalismo neoliberal han fracasado rotundamente en el propósito de brindarle garantías de desarrollo social a los africanos. Pero además, ni el Estado ni el neoliberalismo global constituyen de ninguna manera una alternativa para la solución de la precariedad social estructural. Y ello, hay que decirlo también, la precariedad copa el horizonte global para indicar en todo caso que no es un asunto ni exclusivo ni inherente al continente africano. A lo cual hay que sumar otra conjetura a debatir. El futuro de las sociedades africanas y su estado actual de déficit social y político no es una cuestión que les importe a las élites y a las burguesías africanas, y mucho menos a las multinacionales o a las potencias occidentales, en donde habrá que incluir, por supuesto, del lado asiático, a China y a Rusia en la Europa oriental. Y en alguna medida, el fracaso al que hemos venido aludiendo corresponde también al hecho de que los estados africanos han sido desbordados y suplantados por especies de paraestados, tanto en el plano económico, político, como en el militar, de manera
dramática y trágica. Militares, milicianos y paramilitares, arropados por un pretendido proyecto político, se disputan el control de zonas ricas y recursos naturales para financiar sus ejércitos y la compra de armas. Mantienen en la venta de los recursos naturales conexiones con estados vecinos, con contrabandistas y con agentes de las multinacionales. Este es el complejo escenario, por ejemplo, de las provincias de Kivu en la República Democrática del Congo, una de las regiones más ricas en coltán o coltán en el mundo. Precisamente, África padece lo que desde hace algún tiempo he venido denominando como la maldición del rey Midas. África, el continente posiblemente más rico en el mundo en recursos naturales, revela índices o niveles estructurales de precariedad, indigencia social y pobreza. La maldición del continente africano en la gran mayoría de los países han sido sus ingentes riquezas naturales. Es notoria y perversa la hiperdependencia de varios países africanos respecto de la minería extractiva, cuyos mayores rendimientos se los llevan las multinacionales y los que quedan en el país correspondiente se diluyen en el pago del servicio de la deuda externa o en corrupción, entre otros canales de evasión. Ahora bien, en realidad el fracaso de los proyectos nacionales ya lo avisoraba Frantz Fanon entre 1958 y 1959, cuando terminaba de escribir Los Condenados de la Tierra, ese libro que es de lectura obligada para entender África. 60 años después de esa premonición, es necesario preguntarnos sobre la naturaleza del modelo de desarrollo para África que le garantice a los africanos sustentabilidad, progreso y justicia social. Al respecto, algo está claro, por lo que afirmarlo siempre será políticamente incorrecto, y es insistir en el fracaso y en la inviabilidad de los modelos actuales que solo les dan réditos a las burguesías africanas y al capital multinacional. Acá, ya para ir cerrando, para ir terminando, es importante señalar que los estados africanos también fracasaron en la gestión de la diversidad, por lo que un nuevo modelo debería sustentarse en la inclusión orgánica y funcional de la multiculturalidad en el marco de un Estado federativo de base tradicional y ancestral. Las políticas económicas, en el fondo, poca o ninguna atención les concedieron a las estructuras tradicionales de producción, por lo que un modelo nuevo de organización económica debería replegarse, como el caracol, hacia la casa matriz de la economía tradicional y desterrar los espejismos engañosos del crecimiento, del progreso, del emprendimiento y del desarrollo, que solo han servido para insuflar el vacuo discurso de los políticos africanos, de las potencias globales y de las multinacionales. Como lo expresa Sarr en un libro que salió el año pasado en su edición española, que ha sido muy importante, titulado Afrotopía, Sarr afirma allí que el progreso fundamenta la relación con lo económico de un orden mecanicista, racionalista, que somete al mundo y a sus recursos a una profunda explotación en beneficio de una minoría, desequilibrando así las condiciones de vida. Esta desigualdad estructural global es la que se precisa desterrar de Afrotopía, como reza el título del libro de Felwine Sarr, este gran reconocido intelectual senegalés. Por su parte, Walter Benjamin, desde sus tesis sobre el concepto de la historia, escritas en 1940, ya dejaba por sentado la naturaleza del progreso en tanto tempestad hacedora de ruinas en el futuro. Y cito a Benjamin: pero desde el paraíso sopla una tempestad, desde el paraíso sopla una tempestad que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja hacia el futuro, al que él da la espalda, mientras que los montones de ruinas van creciendo ante él hasta llegar al cielo. Esta tempestad es lo que nosotros llamamos progreso.
Cierro comillas en esta cita de Benjamin. Si se llega a afirmar sin temor a equívocos que en África, como opciones de futuro humano, han fallado o fracasado los modelos actuales, occidentales, de cuño neoliberal y por extensión particularmente en el denominado sur global, cabría entonces inquirir acerca de la naturaleza de ese modelo alternativo para África. Para comenzar, habría dos consideraciones iniciales a tener en cuenta cuando se hace el ejercicio, y con esto quiero terminar, hacer el ejercicio de empezar a concebir ese modelo alternativo. Primero, que paradigmas y nociones tecnoinstrumentales como progreso, desarrollo y pobreza, entre otros, deben ser destronados y derruidos de su sitial, de su lugar hegemónico. Ello debido a que el discurso del progreso y su implementación en realidad ha representado como telos fatal la indigencia social de la inmensa mayoría de las poblaciones africanas. La denominada ayuda o inversión extranjera en general y en todos los tiempos no ha representado un agente de progreso, sino una manera funcional de extracción de recursos y riquezas. Así, de esta manera, se precisa entonces extrañar y abandonar los indicadores esquizofrénicos que miden el Producto Interno Bruto, el desempleo, la renta per cápita o la deuda externa. En otros términos, y con esto termino, como lo anotó brillantemente el Premio Nobel de Literatura, Derek Walcott, lo cito: la visión del progreso es la locura racional de la historia vista como tiempo secuencial de un futuro sujeto a dominación. Cierro comillas. El telos esquizofrénico del progreso entendido como acumulación de capital y como la reducción de los seres humanos a ese futuro de expoliación. Sustraer a África del paradigma del progreso capitalista y moderno significaría una condición sine qua non en la viabilidad o materialización de un modelo de futuro para África y para la humanidad entera. Muchas gracias.